Buenas noches. Siguiendo las exposiciones, en este caso me ha tocado a mí hablar sobre uno de los temas que me ha tocado es instrumentos de evaluación procedimental, ¿no? Para poder entender los instrumentos de evaluación procedimental es necesario saber qué tipo de instrumentos son necesarios, qué tipo de instrumentos me permiten evaluarlo. Como sabemos, cada instrumento tiene diversas formas de evaluar. Existen diversos tipos de instrumentos de evaluación, ¿no? Podríamos hablar de instrumentos de evaluación como la lista de cotejos, ¿no? Como la rúbrica, etc. Vayamos ahora a hablar sobre sobre el tema ¿cuál es la capacidad que quiero lograr? ¿De qué manera podemos elaborar instrumentos de evaluación procedimental? ¿No? Entonces, ahora sí, los instrumentos de evaluación procedimental. ¿En qué consiste? ¿Qué entendemos por instrumento de evaluación procedimental? La técnica de evaluación corresponde a los procedimientos mediante la cual se va a buscar para lograr una buena evaluación. Podemos definir también que el instrumento de evaluación son el conjunto de acciones o procedimientos que va a consistir en recolectar información con veracidad, ¿no? De tal manera poder lograr un mejor aprendizaje, ¿no? Pero ahora tú dirás, como se llama, ¿qué técnicas usamos? Entonces, para poder aplicar, ¿qué tiene necesario saber? ¿No? Hacer una pregunta, como dice ahí, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar? Entonces, cada instrumento de evaluación procedimental tiene diferentes formas de evaluar, ¿no? Entonces, decimos entonces que recalcando, los instrumentos de evaluación son el medio a través de la cual se va a obtener, ¿qué cosa? La información relevante, ¿no? Sobre el aprendizaje. También decimos que es un soporte físico, ¿no? Un soporte físico. ¿Por qué un soporte físico? Porque me va a recolectar dicha información. Acá vamos a hablar ahora sobre algunos instrumentos de evaluación. Creí conveniente poner lo más importante, ¿no? Tenemos la lista de cotejos, la escala de apreciación y la rúbrica. Ahí tenemos tres ejemplos de cada forma de instrumento de evaluación. Vayamos a definir cada instrumento de evaluación. Número uno, tenemos siguiente, la llamada lista de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento estructurado, como su nombre indica, que registra, aquí va a registrar la ausencia o presencia de una conducta o de una secuencia de acciones. Entonces, podemos decir también que la lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica. ¿Y qué se entiende por dicotomía? Se entiende porque acá va a haber solamente acepta dos alternativas. Dentro de la lista del instrumento puede aparecer el nombre como sí o no. Ahí dice, logra o no logra, está presente o no está presente. Y de acuerdo a eso nosotros elaboramos un conjunto de ítems de contenido, ¿no? Y ponemos ahí sí o no, y de acuerdo a nuestra evaluación ponemos un check si es sí o eso no. Para mejor entendimiento vayamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos la lista de cotejos de una institución de 0 a 3 meses. Es una institución en la cual yo elaboro, se ha elaborado esta lista de cotejos. Esta lista de cotejos me va a permitir lograr ciertas cualidades, en este caso como trabajo con niños, sobre los niños que hacen o no hacen. Podríamos mencionar, por ejemplo, en el área motora, nos dice, por ejemplo, hay un indicador que me dice, aprieta cualquier objeto colocado en su mano. A la hora de trabajar con el niño, de observar, de evaluarlo, entonces ahí voy a poner sí o no si realiza este ítem. Se hace en el área cognitiva de igual manera, juega con manos y pies. Si observa eso en el niño, punto sí o no. De igual manera en el área del lenguaje y área socioemocional. Este tipo de la lista de cotejos está elaborado para niños regulares. En el centro que yo elaboro, ¿no? Se da para niños regulares, pero en el centro que yo elaboro son niños atípicos. Por lo tanto, si yo observo que como el niño acaba de 0 a 3 meses, ¿no? Siguiente. Vemos otra lista de cotejos, en este caso de 30 a 36 meses. Vamos a poner un ejemplo, un niño con parálisis cerebral. El niño de parálisis cerebral tiene aproximadamente 2 años. Entonces, a veces la lista de cotejos, si yo le pongo la lista de cotejos, me dice que el niño a los 2 años camina, entonces tengo que observar y voy a darme cuenta que a veces no cumple eso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente bajar, ¿no? Bajar de edad, ¿no? Porque en este caso esa es la edad
cronológica. Tengo que evaluar de acuerdo a su edad de las actividades que realiza el niño, ¿no? Y al último ponemos unas observaciones, ¿no? Es decir, vemos otro tipo de cualidades, de observaciones de acuerdo a la necesidad del niño. Eso viene a ser la lista de cotejos. Otro instrumento de evaluación es la escala de apreciación. La escala de apreciación, ¿qué entendemos por la escala de apreciación? Es un instrumento que sirve para identificar la frecuencia o intensidad de la conducta observada, ¿no? Y esto se da frente a un indicador. Tener en cuenta que acá en la línea de depredación, ¿no? Se va a ver de tres tipos. Uno de ellos viene a ser las categorías, la otra las descriptivas y las numéricas. ¿Qué entendemos por las categorías? Porque las categorías nos determina la frecuencia de la periodicidad, quiere decir que en ese instrumento se va a utilizar algunos componentes. Por ejemplo, hablamos de siempre, algunas veces y nunca. Con respecto a la conducta, siempre es cuando la conducta se manifiesta totalmente. Algunas veces cuando la conducta que tú observas se da esporádicamente y nunca es cuando no observas ningún tipo de conducta, ¿no? Siguiente, vamos a hablar ahora sobre la descriptiva. Con respecto a la descriptiva, simplemente se caracteriza por presentar un mayor contenido de los hechos a evaluar. Acá propone, en este caso, intervalos. Al proponer intervalos me va a facilitar, me va a dar mayor facilidad para poder evaluar y poder aplicar este tipo de instrumentos, ¿no? Y acá también se puede valorizar, ¿no? Dar un valor, una calificación de acuerdo a las acciones que realiza, como por ejemplo participación, como respecto también a una comunicación oral. Ahí son algunos ejemplos que muestro la pantalla. Siguiente. El otro dice numérica. La numérica, a través de se va a determinar el comportamiento del estudiante, ¿no? Para determinar si el estudiante logró o no logró el objetivo planteado, ¿no? Acá hay que también este tipo de test de evaluación, del instrumento de evaluación numérica, se puede trabajar evaluar en forma cuantitativa o en forma cualitativa, dependiendo de la forma como tú usas este instrumento. Vemos ahí en la pantalla, vemos valores de 1 a 4, de 5 a 7, de 8 a 10 y de 11 a 13. Y algunos ítems de acuerdo a la complejidad, va de menor a mayor complejidad. Siguiente. Recomendaciones para elaborar una escala de apreciación. 1. Enunciar la competencia y el objetivo que lo quiere evaluar. Número 2, especificar las instrucciones, ¿no? Instrucciones del llenado del instrumento. No hay que ir con una guía de instrucciones para poder, de qué manera podemos llevar el instrumento. El otro es la tercera es establecer una escala valorativa. Hay que cuantificar, ¿no? Siguiente, el otro instrumento de evaluación que se le conoce son como la rúbrica. La rúbrica es muy importante. La rúbrica es una herramienta que se emplea para medir el nivel de tarea que hace el alumnado. Acá en este instrumento, tanto el alumnado como el docente tienen que saber cuáles son las condiciones, ¿no? Cuáles son los criterios para poder lograr un trabajo. El alumno como docente sabe cómo va a desarrollar la actividad y cómo se va a evaluar ella. Vemos el gráfico, la rúbrica, ¿no? Del 1, 2, 3, 4. Ahí vemos diferentes tipos de ítems, ¿no es cierto? De acuerdo a eso, ¿no? Uno ya sabe cómo va a elaborar su trabajo. Y la calificación va a ser de acuerdo a lo que establece la rúbrica. ¿Siguiente? ¿No? Acá hay que tenerlo claro en la rúbrica, los criterios de evaluación, ¿no? Si el contenido es original, si por ejemplo usa bastante información, ¿no? Si los contenidos son actualizados, etcétera, ¿no? En el nivel de ejecución se tiene que ver lo que es, si es excelente, bueno, el trabajo que se está realizando. Y al último vemos los valores o puntuación. Y al último se suma los valores, se tiene un valor total y en esos valores me va a determinar si logró o no logró el objetivo que se planteó. Siguiente. ¿Para qué hacer una rúbrica? Simplemente una rúbrica es para establecer en forma clara o precisa, ¿no? Los criterios. Tener una guía clara y explícita, una guía de qué manera hay que ser evaluado, ¿no? Y hacer un seguimiento de las actividades desarrolladas. Además, brindar una retroalimentación del proceso evaluativo del estudiante, ¿no? Al ver esto, tenemos que hacer una retroalimentación para tener éxito en el aprendizaje, ¿no? Como vemos, hemos mencionado los instrumentos de evaluación. Son instrumentos que nos van a servir para poder evaluar. Cada instrumento tiene su propio criterio, cada instrumento de acuerdo a la necesidad del niño se puede aplicar.
eso es todo y gracias, espero que ustedes hayan comprendido el seminario. Bravo, ya está.